Hoy tenemos con nosotros a una distinguidísima invitada, Carmencita García Guadilla. Es un, ¿Por qué es distinguida? Además, porque me ha tocado escuchar sus presentaciones, una que hizo en la Universidad Católica Andrés Bello al lado de Tulio Ramírez, una segunda presentación con el Grupo Orinoco, junto a personas conocedoras del tema como Benjamín Charizker, como Cortázar y Clavijo, profesores ambos de la Central. Cortázar incluso fue viceministro en algún momento de Educación por un corto periodo de tiempo. Y hablando sobre este tema de la universidad, porque ha sido una estudiosa, ella es psicólogo, eh, graduada en la Universidad Católica con maestría en la Universidad de Stanford en Estados Unidos y doctorado en la Universidad de París. Ha sido directora del CENDES, institución con la que el observatorio mantiene una alianza, dos líneas de trabajo en temas locales y la estrategia de gobernanza. Tiene una amplia experiencia en el mundo educativo. Si me quedo leyéndole el currículum, no hay programa. Ella ha trabajado en la UNESCO, ha sido asesora, ha tenido una experiencia en el área educativa. Yo creo que no hay área que no haya tocado. Pero además es novelista. Publicó un libro que lo hizo editado por la editorial Cálatos, El silencio de los abedules, que trata sobre el surgimiento de la universidad, además con ese alemán Jürgen, creo que se llama, eh, que pasa de París, era de París, a Plasencia, donde se crea la primera universidad por allá, por ese siglo. Entonces, ella ha rastreado la universidad desde aquel momento. Dice que no se siente así súper conocedora de lo que está, porque está como perdiéndole no, se ha dedicado a otras cosas, ha concentrado su esfuerzo y dice: Tomás, no, yo no soy en este momento, no, tú conoces el tema educativo, así que siéntate tranquila, por favor. Y como decía en una entrevista a José Pulido, el, el, la participación de Carmencita tiene además un plus, que es que ella nació en España, viajó a Venezuela, es decir, que vivió una primera migración, luego pasó un periodo en España donde afortunadamente creo que terminaste el libro, la novela, que sí que me parece que fue un periodo muy productivo, pero ella decide que su país es Venezuela, ¿no? Ese tema de la circulación del capital humano eh, me llama mucho la atención. Ella ha planteado varios temas y bueno, ella va a escoger cuál es el que quiere trabajar, pero hemos hablado y en sus presentaciones ha hablado de tres, cuatro grandes temas. En primer lugar, el tema de la gobernanza, que para nosotros es fundamental, porque estamos preparando nuestra publicación de la estrategia de gobernanza de la diáspora, y entonces la gobernanza universitaria dentro de esa gran estrategia. Una segunda, vinculada al financiamiento de la universidad. Una tercera, vinculada a la internacionalización de la universidad, y una relacionada con la internacionalización y con la gobernanza de la universidad, que es el tema de las nuevas tecnologías. Entonces, Carmencita, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por tu dedicación. Nos acompaña además en nuestro programa, porque ya no es mío, este programa es del observatorio y es el programa que hacemos Julieta Casó y yo. Ella es psicólogo social, fue profesora en la Central, y bueno, está ejerciendo en el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Carmencita, mil gracias y cuando usted diga. Ok, bueno, saludos a todos y muchísimas gracias por esta presentación que sobre todo es como muy calurosa y muy cercana, me gustó mucho. Yo voy a hablar, yo decidí hablar sobre internacionalización porque yo creo que es de los tres temas en el que estás interesado, el que más tiene que ver con la diáspora. Eh, y además ese fue mi último libro que publicó UNESCO y CENDES, que era a comienzos de la década pasada, que era la importancia de la internacionalización en la educación superior. Porque desde ese momento ya se comenzaba a ver que efectivamente la internacionalización iba a tener
una tendencia muy fuerte en lo que iba a pasar con las universidades. Bueno, entonces, como dije, me voy a referir al tema de la internacionalización de la universidad más específicamente, para entender mejor por qué son importantes las diásporas del conocimiento y en este caso la diáspora académica. La internacionalización de la universidad siempre ha existido desde la Edad Media. Incluso en la Edad Media, acuérdense que los profesores y los estudiantes pasaban de unas universidades a otras, había el mismo currículum para todas las universidades, porque se hacía en Roma. En fin, hubo una internacionalización muy fuerte. Había los estudiantes peregrinos que iban caminando de un reino a otro para buscar a los profesores que más les gustaba. Después hubo un periodo de más enclaustramiento y de nacionalización, que fue en el siglo XIX, ¿no? Pero siempre ha habido internacionalización. Ahora, sin embargo, a comienzos del presente siglo, la internacionalización comienza a tener una gran relevancia, con la presencia de los avances tecnológicos heredados de la década anterior, especialmente el Internet, lo cual potenció y contribuyó a una vigorosa globalización del conocimiento. En este contexto, la internacionalización de las universidades adquiere un alto protagonismo, manifestándose en dos versiones contrapuestas. Por un lado, una internacionalización con fines competitivos y lucrativos, caracterizada por la expansión del sector privado internacional, especialmente de los nuevos proveedores transnacionales. Incluso la Organización Mundial del Comercio, a través del GATS, del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, llegó a considerar la educación superior como un comercio de servicio, como un servicio comercializable. Y no obstante, a pesar de ajustes y negociaciones sobre este acuerdo, en respuesta a protestas de académicos de todo el mundo, la educación superior privada internacional creció aceleradamente. Por ejemplo, el sector privado transfronterizo pasó de alrededor de 15.000 millones de dólares en 2011 a aproximadamente 74.000 millones en 2021. Ante esta situación, países de las regiones afectadas llevaron estas preocupaciones a las conferencias mundiales de educación superior de la UNESCO. Así, en las últimas conferencias del 2009 y 2022, la UNESCO expresó tajantemente en sus declaraciones que la educación superior debía ser un bien público y no un comercio de servicios. Bueno, quisiera aclarar, porque a veces las personas cuando ven esto de público y privado, pues no se entiende muy bien. Quisiera aclarar que el concepto de bien público abarca también lo privado, pero lo privado que no es lucrativo. O sea, que no lo hace para obtener ganancias, que su primera prioridad es obtener ganancias. Porque también hay que tener en cuenta que esto no puede caer en las dicotomías de privado y público. Pues hay una gran heterogeneidad en lo privado y también lo público incluso tiene elementos de lo privado, cuando venden los posgrados, por ejemplo. Pues bien, siguiendo con las declaraciones sobre Espera, Carmencita, espera. Esa distinción que me parece importante entre el bien público que es capaz de integrar la oferta estatal, por llamarlo de alguna manera, pública, pero también privada no lucrativa, ¿no? Se enfrenta a algo que tú señalaste antes. Las universidades, está creciendo una oferta enorme de universidades corporativas, por ejemplo, ¿no? Hay más de 300 universidades corporativas de las grandes empresas. Está la oferta de formación de grandes empresas de consultoría que tienen sus propios centros de formación. Las grandes empresas, recuerdo el caso, tú mencionas a Víctor Guedes como puente para el tema de la edición con David Malavé, con Cálatos. Y Víctor dirigía este centro que estaba allí en la Trinidad, ¿cómo se llama? Que era de PDVSA, que tenía que ver con la formación de los cuadros, porque había como una lentitud en la universidad. ¿Cómo puedes compaginar competencia público con privado no lucrativo, confrontando con privado que sí es lucrativo? ¿Cómo entendemos eso? Por ejemplo, la católica es privada, pero su fin no es lucrarse de... tú fuiste estudiante allí, no, creo que también has sido docente, ¿no?
Es un buen ejemplo, sí. Aunque ahora parece que le toca también ser un poco mercantil por las condiciones que vivimos. Bueno, sí, efectivamente, porque claro, uno dice, ¿cómo UNESCO se puso en contra de lo privado por ser un privado digamos, que responde al servicio público? Y incluso hay un privado que hasta responde más allá del servicio público, cuando hace bien social. Entonces, y por otro lado hay un público que no puede subsistir si no vende posgrados, como incluso ahora está pasando en las universidades públicas acá. O sea, lo privado y lo público se mezclan. Lo principal es que el objetivo último no sea obtener ganancias. Nosotros sabemos que aquí incluso en Venezuela hay ¿no? universidades claro, que son dirigidas por empresarios y para ellos lo de las ganancias pues, es importante. Bueno, en fin, pero, pero lo que a mí me preocupa, y como estoy en el tema de la internacionalización, lo que a mí me preocupa es cómo ha aumentado el privado internacional a través de la educación transfronteriza, como dije, ¿no? Cómo han pasado las ganancias, como dije antes, de 15.000 millones en 2011 a 74, y se tiene previsto 217 millones para el 2027. O sea, cómo lo transfronterizo privado, que casi todo es lucrativo, está ocupando muchísimo espacio y además de eso está compitiendo con lo privado nacional, con lo privado, sobre todo lo privado social nacional, porque está vendiendo posgrados, dígame, en Centroamérica, desde Miami. Se venden posgrados a Centroamérica, sí, pero como tú no tienes una idea, y la mayoría son, y muchos son lucrativos. ¿Ves? El lucrativo es que lo hacen para obtener ganancias. Eso ha crecido mucho. Y lo que me preocupa es sobre todo, porque a veces en lo nacional, bueno, es tan difícil a veces hacer cosas de calidad y qué sé yo. Yo no sabría decir, por ejemplo, la Universidad de los Andes de Colombia, que es una universidad de empresarios y sin embargo es una universidad de altísima calidad y que también tiene objetivos sociales. Entonces, O la Universidad del Rosario, que tiene la de como Rosario. ejemplo el Observatorio Venezuela, que hacen un seguimiento, pero de esos sistemáticos al comportamiento, a las dimensiones, a las características de la diáspora venezolana en Colombia, y dedican un espacio semanal en la emisora de la... Entonces, digamos, logran compaginar el hecho de ser privado con el hecho de atender una dimensión social, como en este caso en particular el de la diáspora eh, venezolana. Pero eso nos lleva a otro tema que tú has señalado en los artículos, en tus artículos y en la presentación. La universidad necesita abordar el tema del financiamiento, ¿no? Es decir, la excesiva dependencia y lo hemos vivido en este último cuarto de siglo en la universidad, la excesiva dependencia de una sola fuente, en este caso el Estado, cuando el Estado se vuelve autócrata, quiere imponer el pensamiento único, va cercenando las libertades y diciendo o piensas como yo digo o te dedicas a lo que yo deseo que tú te dediques, y con eso se pierde la autonomía. ¿Cómo poder abordar el tema de la autonomía? En la semana pasada tuvimos como invitado, no la pasada, la antepasada, a Marco Negrón, hablando de la zona rental de la universidad, que puede ser una fuente de financiamiento. Pero también las empresas privadas. Yo que recuerdo cuando se coordinaba la gestión del conocimiento Nidia, la profesora Nidia Ruiz, se hizo un convenio con Total, que estaba interesada en destinar recursos para la investigación y fortalecimiento de la universidad. ¿Cómo ves tú el problema, el tema del financiamiento, pero además asociado también a algo que tú vienes insistiendo, que es el tema de la internacionalización, las fuentes de los acuerdos con otras universidades, el desarrollo de grandes macroproyectos desde las universidades nuestras, conjuntamente con universidades de la región y de Iberoamérica y del mundo, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con todas las cosas que tú has escrito sobre ese tema. Sí, sí, yo completamente de acuerdo. La situación está cambiando muchísimo y ahí pues se tienen que hacer interacciones y acuerdos de todo tipo. Y por eso digo privado, público, sí yo. La cuestión que yo quería señalar era sobre lo privado, que ya es, digamos, muy lucrativo, pero sí hay que hacer muchas conexiones, pero ya no debido al financiamiento, debido a que hay que hacerlas. O sea, ya la universidad no puede quedarse aislada recibiendo financiamiento del público y listo. Y de hecho,
como yo siempre veo el lado positivo, tú sabes que yo creo que el hecho de que, por ejemplo, en el caso de la Universidad Central, de que los profesores no tengan salario, porque para mí eso no es no tener salario, lo que ganan, Claro, lo que ganamos. Este, eso ha incidido en que busquen a otros, ellos muchos están trabajando en otros lugares, claro, cuando no son otras universidades, eso incide en la investigación, pero no importa, conocen otras fuentes de otros espacios donde se producen cosas, ¿no? Entonces, yo creo, y muchos, yo creo que yo siempre pienso que debe haber alguien que se ocupe de saber cómo están sobreviviendo los profesores y todos los acuerdos que se están haciendo a través de acuerdos incluso académicos, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, ¿no? Que tienen acuerdos con otras universidades y por ahí hay proyectos de los cuales ellos reciben. Ahora, reciben dinero. Ahora, quizás las normas que hay dentro de la universidad son tan antiguas que a veces ese tipo de proyectos hay que hacerlo como por los caminos verdes, porque todo eso tiene que cambiar. O sea, realmente la administración, la gobernanza cubre todo. Y entonces todo eso tiene que cambiar. O sea, no puede ser que sigan funcionando con esas normas estrictas, porque eso implica, era otra universidad, era la universidad que tenía financiamiento público y listo, y todo iba bien, porque el financiamiento público era grande. Pero de todas formas, ahora lo que conviene no solamente por el financiamiento, por todo, es esa interacción con empresas, con otras universidades. La regionalización es muy importante. Yo siempre, lo que pasa es que no hablo aquí de eso porque se me hacía muy largo, pero la regionalización para mí es crucial. O sea, hay universidades y centros de conocimiento dentro de América Latina que son mejores que incluso muchos de los centros hegemónicos de los que uno conoce, ¿no? Y yo creo que ellos deberían ser como pioneros de aglutinar los esfuerzos de otras universidades de América Latina, porque si no, si vamos fragmentados, la inequidad con los centros académicos va a ser mucho más grande. Que eso es lo que me iba a referir ahora. Y ¿Ves? Si también quiere yo creo continuar. que, Ajá. que, que ahora somos tantos venezolanos que están afuera y hay una percepción del nivel profesional de la migración venezolana. Muchos hemos estado conectados con el mundo académico y hay como un conocimiento de lo que se hace en Venezuela, lo que son nuestras universidades y hay un interés de integrar, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, en temas de ciencias sociales, hay mucho interés de que los venezolanos participemos en algunas actividades académicas porque tenemos una visión además desde una formación de un sistema de universidades. Yo puedo hablar particularmente de la universidad, que parecía que se estaba, digamos, una situación social muy compleja, pero se seguía manteniendo en pie un nivel de enseñanza y un nivel de formación de los docentes, yo creo que muy asociado a la vocación y al amor que uno tiene por la docencia y en este caso por la UCB, pero hoy en día está reflejado, entonces se hacen acuerdos. A nosotros con el observatorio nos han llegado propuestas de acuerdo porque les interesa que dentro de centros de formación o de investigación haya investigadores venezolanos digamos, con la carrera que se hizo. Entonces, eso nos da pie también para esta visión más internacional, ¿no? No quedarnos en la UCB o en las universidades más cerrados, sino decir, señores, el mundo se abrió, además con todas las posibilidades virtuales que hoy tenemos, ¿no? La cantidad de cursos, talleres, conexiones que podemos hacer desde una universidad virtual y global, ¿no? Sí, correcto, yo estoy de acuerdo con todo eso. Mira, y uno se pone a contar y tiene muchísimas experiencias. Bueno, yo voy a continuar para terminar porque quería como plantear la parte teórica, ¿ves? Que yo sé que a lo mejor es un poquito fastidiosa, pero es cortica, para entrar en la necesidad de las diásporas. ¿Por qué necesitamos tanto la diáspora calificada, ¿no? Entonces, bueno, entonces, sí, quería dar 2 o 3 párrafos. El conocimiento en este momento está muy concentrado, sobre todo en las llamadas universidades de clase mundial, que son las que ocupan los primeros lugares de los rankings mundiales de universidades y que son las que garantizan a las corporaciones globales, lo que decía Tomás, las innovaciones y los conocimientos con impacto en la economía global. Para el caso de América Latina, se considera que si los países no aprovechan las oportunidades de tecnologías emergentes
cuanto antes, van a quedar rezagadas y no poder participar de los beneficios de las disrupciones tecnológicas emergentes. Como sabemos, estamos entrando en una nueva era, o el inicio de una nueva era, impulsada por avances como la tecnología artificial, la biotecnología y la digitalización de prácticamente todos los aspectos de la vida humana. La velocidad y el alcance de estas transformaciones tienen el potencial de redefinir estructuras y paradigmas en múltiples dimensiones, no solo en la economía, sino también en la forma de interactuar, aprender y organizar nuestras sociedades. Para algunos autores, y esto es lo preocupante, el sistema mundial del conocimiento en el que entramos experimentará innovaciones disruptivas que configurarán un nuevo paradigma de la educación superior. Esto para Venezuela y para la Argentina, Julieta, para todos los países, que configurarán un nuevo paradigma de la educación superior. Pero este cambio paradigmático ocurrirá principalmente en el centro global. En las periferias, como América Latina, tanto Argentina como Venezuela, solo podremos anticipar innovaciones graduales, mejoras parciales y ajustes a las transformaciones disruptivas impulsadas desde el centro, desde Europa Occidental y Asia Pacífico. Por tanto, los cambios en los países de la periférica no serán radicales, según muchos autores, sino incrementales, al menos en la mayoría de los casos de nuestra región. Por ello, que la conexión con los centros hegemónicos del conocimiento en todos los países, incluyendo Brasil, que sí lo está haciendo, que algunas universidades, las primeras en los rankings, lo están haciendo, esa conexión es fundamental con los centros hegemónicos del conocimiento o los centros regionales del conocimiento. Y una de las opciones que se está implementando y que en China y la India lo han venido haciendo de hace muchos años, es aprovechar a sus diásporas académicas, ubicadas en instituciones importantes del conocimiento en centros hegemónicos. Sus políticas han estado dirigidas a atraer talentos altamente calificados, ofreciendo incentivos muy valiosos. Y otro mecanismo importante, que ha tenido mucho éxito también, ha sido recurrir a la contribución de las diásporas, creando redes de innovación y emprendimiento para que académicos de la diáspora establezcan conexiones independientemente de sus lugares de ubicación física, pues las tecnologías disruptivas permiten situaciones inéditas en términos de trabajo interactivo sin tener que moverse del lugar físico. De este modo, las llamadas redes de diásporas del conocimiento, o las DKN, por su sigla en inglés, benefician tanto a los países que absorben los talentos como a los países de origen de los talentos. Este modelo, basado en la nueva conectividad, es una alternativa que permite a los profesionales calificados colaborar desde el extranjero en proyectos de sus países de origen sin necesidad de retornar físicamente. Pues los lugares de conocimiento ya no están físicamente localizados, como tú has dicho, Julieta, sino que están interconectados en nodos asequibles desde cualquier país del mundo. En caso de Venezuela en particular, pues tiene una diáspora extensa de profesionales que representa un capital intelectual que, como un banco de talentos, tiene muchísimo valor. Sin embargo, es difícil organizar la conexión diáspora-país debido al escenario actual, pues hasta ahora las conexiones exitosas en el mundo han sido con el apoyo de los gobiernos. En este sentido, en Venezuela debemos trabajar con dos escenarios: el actual, que no podemos obviar, y el deseable. Sin embargo, sería un gran reto y quedaría en la historia de la diáspora mundial si el caso venezolano logra organizarse de tal manera que es la sociedad civil la que logra hacer esas conexiones. La diáspora ya tiene un largo trecho, la diáspora venezolana tiene un largo trecho en términos de organización, la diáspora en general tiene un largo trecho en términos de organización en el mundo, que sería importante tener acceso a ella a través de una excelente página web, la venezolana, perdón, donde se puedan ver las organizaciones profesionales, las organizaciones académicas que están funcionando, que según Tomás son más de 120. Eso sería importante, toda esa información tenerla.
que a lo mejor ya la tienen o la están teniendo. Ya voy a terminar esta parte teórica, para que después... Ok. Sí, la parte que yo veo Dale. La parte que yo veo más difícil es cómo organizar la sociedad civil internamente, mientras tengamos el actual escenario, para que sea capaz de beneficiarse de la diáspora. En principio, podía ser a través de las universidades, las ONGs, el sector privado. En Chile, por ejemplo, la Iglesia Católica tuvo un importante protagonismo. Sé que hay experiencias con algunas instituciones locales, pero hay que conocerlas más, darles seguimiento y sobre todo proporcionar recursos financieros para contar con tecnologías y profesionales preparados que puedan dar seguimiento y dedicarse enteramente a este complejo desafío que implica una gobernanza, sobre la cual está escribiendo Tomás un libro, una gobernanza con disciplina, conocimiento, solidaridad, organización y buen seguimiento. Sabemos del esfuerzo que hacen los profesores e investigadores de las universidades venezolanas que trabajan casi sin sueldo para que la universidad siga existiendo. Y en ello también los egresados de la diáspora deberían contribuir, y de hecho se están organizando, para que estas universidades en crisis de las que una vez se beneficiaron no sigan apagándose como ha sucedido con otras valiosas instituciones. Hasta aquí mi parte teórica, Tomás. No, Era como para tener un eje de discusión. Porque no es que encaja perfecto, porque fíjate, tú en el artículo y en la presentación que hiciste en la Universidad Católica, hablabas, a mí hay un término que me encanta, que es el futuro imprevisible, ¿no? Cuando hablas de la universidad. Luego hablas te refieres en la parte internacional a la diáspora, pero es que la diáspora tiene un nuevo capital relacional. Estoy pensando en algunos de los proyectos en los que ya estamos trabajando en el acuerdo con la Universidad Central de Venezuela, que es el proyecto que hemos presentado junto a la Universidad de Valladolid en España. Es decir, que podemos ya no solamente utilizar a la diáspora en términos de capacidades individuales, sino también de su capital relacional, de esa necesidad que tienen las universidades también europeas de internacionalizarse, de establecer alianzas con universidades y centros de investigación. Tú señalaste el de ciencia, eso lo dirige también una muchacha, el Centro de Física Cuántica desde Francia, la Research, el Centro de Investigación, el CONICIT de Francia, donde participan profesores de la Central, profesores de la ULA, creo que ahí está Humberto Rojas, quien fue candidato a rector en la Universidad Central de Venezuela. Ahora, el tema allí que comienza que uno comienza a plantearse es, ¿cuál es el papel que deben desarrollar las universidades? ¿Saben la Facultad de Medicina dónde están sus médicos? ¿Qué están haciendo? ¿Sabe la Facultad de Derecho dónde están sus abogados, sus egresados? ¿Sabe dónde están sus egresados las distintas escuelas cuando uno de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales? O todo el potencial que encierra, cuando veo a Julieta, estoy pensando en las reuniones que hemos tenido con Flaxo y la posibilidad de hacer actividades conjuntas con el CENDES, que además hay una vieja relación Flaxo con el CENDES. ¿Cómo fortalecemos esos nexos para trabajar este tema que lo estamos haciendo, que se está haciendo? Entonces, ¿cuál podría ser el papel de la universidad? Y cómo crear, ¿qué se te ocurre a ti para, dada tu experiencia en el campo? Estoy pensando también en lo que está haciendo la UNESCO, preocupado por la diáspora venezolana, está haciendo un estudio en 6 países para ver cuáles son las mejores políticas para darle seguimiento a los estudiantes que no pudieron culminar sus estudios y que podrían hacerlo en los países de acogida. Entonces están pensando en política. Tú dices, bueno, qué bueno que los organismos internacionales están pensando en eso y qué bueno que hay organizaciones de venezolanos que están apoyando esa iniciativa. ¿Qué se te ocurre a ti, Carmencita, con toda la experiencia que tú tienes, en cómo aprovechar lo que tú llamas muy bien las redes de conocimiento, ese capital relacional, esa gente que está trabajando, que dirige facultades, que dirige escuelas, que dirige universidades incluso? ¿Cómo conectar? ¿Cómo se te ocurre?
Bueno, mira, la verdad es que cuando tú te pones a decir todas las cosas que ustedes hacen, uno queda abrumado. Uno queda abrumado de la cantidad de proyectos y de contactos que ustedes ya tienen, ¿no? Primero yo creo que todo eso debe estar en algún lado que uno lo pueda ver, Tomás, porque si no se pierde. Uno se pierde, porque es verdad que son demasiadas cosas, ustedes han avanzado muchísimo, yo pienso que ya como organización de la sociedad civil a ustedes les deberían dar un premio. ¿Me está escuchando? Sí, sí, perfectamente. Ok, a ustedes les deberían dar un premio de cómo organizar la sociedad civil para crear diásporas. Ahora, yo lo que veo que hay como mucho desconocimiento de cómo están integradas esas diásporas, porque tú dices, bueno, se relaciona la Universidad de Palermo con la Universidad Central, se relaciona, pero tienen que haber como centros que organicen la información, no que ellos se dediquen a, porque los que se dedican a ya son las propias instancias que tienen que ver con, ¿no? Física, con la física de, qué sé yo, de París, qué sé yo, ya hay todas esas instancias, pero tiene que haber como una instancia mayor que organice. Primero tiene que haber una instancia global que organice tanto lo de allá como lo de acá. Yo pienso que el observatorio de ustedes, pues ya tiene muchísima información, pero tiene que saber cómo organizarla y tenerlo en un lugar. Para mí sería una web muy completa, muy bien hecha por especialistas de alto nivel, con la inteligencia artificial, con todo, una web, porque si no es imposible. Cuando tú hablas y dices, mira, yo me quedo abrumada de todas las cosas que ustedes hacen, yo digo, Dios mío, pero es tantas cosas que hace la diáspora, ¿ves? Entonces, ¿cómo concentrar toda esa información? Tanto la de allá como la de acá, en un solo ente, pero una instancia de información que catalice todas las actividades que se están haciendo, porque hay muchas que se hacen a nivel personal. O sea, todo el mundo tiene, yo tengo mis conexiones con el mundo, muchas. Entonces, uno las tiene a nivel personal si tienes los instrumentos. Pero entonces, ¿cómo hacer un lugar que organice la información interna y externa? Ahora, es verdad que ustedes tienen más facilidades para haberse organizado, porque de hecho ya si tienen organizaciones profesionales, que si ¿no? La de ingeniería, que están muy activas, creo que la de ingeniería de Madrid está muy activa. Bueno, todas esas cosas tienen que estar junto con otras, todas, en un lugar para decir, esta es la diáspora venezolana, además que la pongan como ejemplo lo que ustedes han hecho. Porque tú te pones e incluso preguntas a la inteligencia artificial por el caso de Venezuela y resulta que te sale el de Chile, ¿entiendes? Y que tiene que aprender del caso chileno, que sí, hay muchas cosas que se tienen que aprender del caso chileno porque funcionó muy bien la diáspora de afuera. Pero el caso venezolano a mí me parece que está menospreciado porque no tiene esa dinámica en la esfera. ¿Ves? Eso por un lado. Y por otro, internamente, cómo organizarnos como sociedad civil internamente, sí es más complicado, pero sobre todo por la cuestión financiera. O sea, si es que en las universidades ya no puedes pedir más a los profesores y no les puedes dar más tareas, porque están trabajando en varios lugares. Entonces, sería cómo conseguir recursos, que lo puede conseguir la diáspora de ustedes, cómo conseguir recursos para que, por ejemplo, en 2 o 3 universidades, pongan, por ejemplo, la Universidad Central y la Universidad de los Andes, que son las que más investigación e internacionalización han tenido. La de la Simón Bolívar no sé cómo anda. Entonces, ¿cómo hacer que no es que se haga un acuerdo con el rector? Porque eso, al final, ¿quién hace el seguimiento? ¿Entiendes? Además, por otro lado, ustedes tienen el contacto con determinadas instancias, que te reúnes con, yo no sé, que te reúnes con estos, con el CENDES, entonces son cosas como muy parcializadas. No tiene que haber una instancia como que tenga recursos, que tenga una buena tecnología, porque es un proyecto muy complejo, pero para lo cual se podría pedir financiamiento a instituciones. Mira, las instituciones internacionales están hartas, no, para este caso tiene que haber instituciones que den recursos para universidades en crisis. Por ejemplo, los suecos que le dieron tanto financiamiento a Flaxo en Chile, cuando la época de Allende. O sea, tiene que haber financiamiento grande internacional, y también pueden recoger financiamiento de los empresarios, empresarios que tienen dinero en la diáspora. Pero sin ese financiamiento, donde se cree un departamento, una instancia que esté vinculada con el rectorado, pero que su trabajo sea
dedicarse a las actividades de la diáspora, dedicarse no, tener también la información organizada de lo que está pasando en física, en lo que está pasando en farmacia, en lo que está pasando en psicología. Mucha gente de psicología se queja porque dice que se vinculó con la diáspora, pero de repente se les caía la señal, qué sé yo, en fin, muchas cosas, ¿ves? Pero para comenzar, porque eso sería muy importante para cualquier proyecto que venga después, y si no viene, pues con más importante todavía, porque si no la universidad desaparece. ¿Cómo dentro de una universidad? No es el acuerdo, no es el acuerdo con el rector nada más, porque quien hace el seguimiento de eso, es tener un equipo de gente preparada de alto nivel, con una tecnología de punta, que se dedique es a manejar las redes, a que sea un soporte en relación a la información de las redes que se están creando. Eso es lo que se Bueno, me... yo suscribo, escucho atentamente y suscribo todo lo que has dicho, porque de verdad es indispensable eso que tú señalas. Sin un equipo, y por eso nosotros hemos hablado, le hemos puesto un nombre, no sabemos si ese va a ser, ese ente central global es el Instituto Venezolano de la Diáspora, pero ese instituto debería tener entonces, operar de manera descentralizada, porque bueno, las personas migran no de España o de Venezuela, migran de Plasencia o migran de Canarias o migran de Galicia, ¿no? Migran desde localidades y hacia localidades, ¿no? Entonces, y esas universidades que operan en esos espacios, ULA, Zulia, Central, etcétera, tendrían que tener centros conectados a sus diásporas, pero debería haber entonces, completamente de acuerdo, ese equipo y al mismo tiempo una comprensión, y ahí voy, José Pulido en la entrevista que te hace dice que el texto, la novela tuya es una especie de novela histórica o una historia novelada de la universidad y habla de la confrontación entre poder y saber, ¿no? Es decir, cómo la universidad se va desmarcando. Pero después, pensando y leyendo los materiales y escuchando las intervenciones que tú has hecho en estas presentaciones y visto el contexto actual, es decir, por ejemplo, hoy en España los muchachos se están inscribiendo de manera intensiva en lo que es FP, la formación FP, formación profesional, es decir, rápido, eso es la flexibilidad, es la formación, la oferta de cursos, digamos, en el mundo de la computación y la internet y las aplicaciones, eso camina a un ritmo que no lo puede soportar 5 años de carrera. Tal. El propio acuerdo de Bolonia es un intento de flexibilizar. Entonces, no estaremos en la necesidad, y hablaste de cambio de paradigma, no estaremos frente a la necesidad, frente al desafío de producir un cambio de paradigma en lo que es la educación superior, que aquella rigidez de los 5 años de carrera o de los 4 años debe dar pie para otras cosas, carreras cortas, centros de investigación, formación. No sé, tú que eres especialista, digamos, que has trabajado este tema, viendo lo que está ocurriendo hoy, esa confrontación entre poder y saber no es otro tipo de confrontación el que tenemos. ¿Poder te refieres a las autoridades, o sea, a cómo está constituida la universidad? No, era un poco lo que dice José Pulido en relación con tu novela. Bueno, el saber en la construcción de las universidades, esta cosa que ocurría en París y en Plasencia, era la pelea contra el poder, digamos, El reyes, conocimiento. ¿no? El Entonces el conocimiento. conocimiento como... Pero es que ahora la rapidez y velocidad del conocimiento, la obsolescencia del mismo, la obsolescencia misma tecnológica, hace que requieras una dosis de flexibilidad para la que nuestras universidades parecieran no estar acostumbradas y luego en este cuarto de siglo hemos perdido varios trenes de modernidad, ¿no? Ha sido una asfixia, un asedio constante a la universidad, incluso cuando se habla de ciencia. ¿Cómo es? Ciencia con sabor a pueblo, digamos, que aparece en la ley de educación. Tú dices, bueno, no estamos en otro momento. No, ¿En pero cuál estamos? absolutamente, absolutamente, Tomás. Lo que pasa es que eso yo lo doy por sentado. O sea, en la universidad no puede seguir así. O sea, no puede seguir con esas normas, no, no puede. O sea, tiene que cambiar totalmente. Y no solamente por la flexibilidad, sino por todo, cómo ya se maneja.
todo eso, pero si no, es que si no cambia desaparece. Pero todo, ahora, ¿cómo manejar eso en este escenario? Por eso yo decía, bueno, ¿estamos hablando del escenario que tenemos o del escenario deseable? Porque el escenario deseable, ahí que uno comienza a decir, bueno, bueno, es que yo a veces pienso, digo, bueno, tantas cosas que se han destruido de la universidad, pues a lo mejor ahora es más fácil construir lo nuevo, porque pues, sí, se construyó lo nuevo, porque antes criticaba mucho y al final las cosas son como muros de contención muy fuertes, y entonces a lo mejor ahora pues eso nos puede servir para en un escenario deseable, suponiendo que tuviéramos la suerte, o sea, suponiendo que ocurriera, tenemos más posibilidades de entrar con digamos, con toda la fuerza para construirlos de manera totalmente diferente, porque todo esto cambió. Ya la digitalización de la administración, todo eso tiene que manejarse, que cambiar totalmente. Las salas, incluso los salones de clase. Los salones de clase tienen hasta la arquitectura. Lástima que no está acá Marcos Negrón con nosotros. Hasta la arquitectura de las aulas. Es más, yo estoy ahorita, después de la novela histórica, esto para terminar, y después de la novela histórica estoy escribiendo una novela de ciencia ficción de la universidad, porque las cosas que se avecinan son tan impresionantes y tan impredecibles, como yo dije, como tú dijiste que yo dije, tan impredecibles, que nada más se pueden pensar pensando en una ciencia ficción de la universidad de aquí a 10 años, en 1934, que yo te dije, a ver cómo está la diáspora en 1934 y qué edad tienes tú en 1934. Porque eso, lo que vamos a tener en 1934, a lo mejor van a ser museos de cómo era la universidad y cómo eran los salones donde los estudiantes se sentaban por horas oyendo a una persona ahí. Cuando eso lo vean en los muchachos, cuando estén dentro de 10 años, que estén en la universidad, los jovencitos, no van a entender cómo es posible. Y ahí estaban 8 horas escuchando a los profesores. Ya terminamos. Por ahí no, cómo aguantaban tantas horas sentados los alumnos, sí, uno, y el sí, profesor hablando, es decir, pues tú aguantabas 4 horas. bueno, eso es del museo, eso va a quedar para un museo, para un museo que va a estar en mi novela. Ya tengo un capítulo. A mí, Es la manera de pensar en el futuro, es pensar en ciencia ficción. no, pero es que además yo creo, a mí el título con el que tú presentas el trabajo ese que hiciste en la Católica, me parece, yo creo que hay dos principios importantísimos en la realidad social. Uno, el principio de incertidumbre. Digamos, nosotros ni siquiera podemos planificar para el día siguiente, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, todas las probabilidades están por allí abiertas, pero además es cambio, y el cambio es que no lo produces tú mismo, digamos, cuando dices yo gerencio el cambio, bueno, es que el cambio también lo producen otras organizaciones que crean realidades que obligan a producir cambio, digamos, el desarrollo de Internet o la inteligencia artificial, las cosas que uno puede hacer con la inteligencia artificial casi que ponen en duda la necesidad de incluso de asistir a clase, digamos, es cambiar, es modificar toda la relación. Pero bueno, yo creo que para ello es importante lo que tú señalas, constituir un equipo, pero ese equipo dentro de la universidad o que sirva a varias universidades en un determinado espacio, debería partir de entender la importancia de ese capital humano que está allí, como lo han hecho los chinos, como lo han hecho los indios, como lo hizo Chile, Colombia con el programa, Corea del Sur con los programas, digamos, cómo aprendemos de ellos. De alguna manera, la diáspora venezolana lo ha venido haciendo a través de las organizaciones. Tenemos que pelear contra la indiferencia del gobierno que niega la existencia de la diáspora y la incomprensión, ¿no? Entonces hay que abrirse a codazos, pero se ha venido haciendo y yo creo que se ha venido logrando, la diáspora ha venido logrando un espacio importante en la realidad venezolana. Bueno, Carmencita, no sé cómo si quieres cerrar el programa, pero me encantó, yo no sé qué dice Julieta, pero a mí me encantó el programa, la ubicación conceptual del tema. Insisto en 3 ejes que ha señalado, 4 ejes que ha señalado Carmencita: internacionalización, gobernanza, financiamiento e Internet, digamos, y nuevas tecnologías, y sociedad de la información, sociedad del conocimiento. No sé si tú quieres agregar algo. Yo destaco el amor por la UCB, por la docencia, por lo que nos dio a todos los que tuvimos la dicha, en mi caso soy UCBista,
Y creo que hoy en la diáspora muchos haríamos un montón por nuestras universidades en Venezuela, desde las universidades o los centros que estamos trabajando afuera, ¿no? Creo que el orgullo que uno siente de haberse formado ahí, aunque uno lo ve ahora, como usted decía, ciencia ficción. Yo daba, por ejemplo, teoría social en primer semestre en la escuela de psicología y decía, pobre muchachitos que los podíamos a leer eso, ¿por qué la crueldad? ¿Por qué era eso? Pero creo que hay una base que está muy bien armada y que lo que hay que hacer es combinar, ¿no? Y empezar a sumar. Nosotros, por ejemplo, el trabajo que hacemos con el observatorio, con organizaciones de la diáspora, que no tienen quizás la formación académica para llevar una organización y lo hacen y los resultados, ¿no? Entonces, hoy cómo cambió la enseñanza, ¿no? ¿Cómo aprendemos nosotros de ello? Y creo que la universidad como el gran centro de formación y de unión del universo de conocimiento tiene que irse por ahí, ¿no? Y si es de la central, pues mucho más orgullo, porque en la central convivíamos gente de todos lados y de todo lo... así que a mí me encantó también porque tuve un ratico en mi amada UCB, además la obra de arte que tiene allá atrás, uno está con el corazón muy UCBista hoy. Así que Ay, gracias. bueno, me encanta cómo terminaste, Julieta. Termino con lo que dijo Julieta. Me quedo con lo que dijo Julieta. Gracias. Y gracias, Bueno, Tomás. Ha sido un placer para mí también estar con ustedes. Y me encanta la labor que están haciendo y además yo pienso que es demasiado importante. Es, como dije, un banco de talentos que tenemos fuera y que nos tenemos que organizar y podemos pasar a la historia si lo logramos, si la sociedad civil logra aquí, porque es más difícil para los que están aquí que para los que están allá organizarse. O sea, para recibir los beneficios no es tan fácil. O sea, hay así que es. tenerlo más claro, ¿no? Pero Bueno, el trabajo que están haciendo además es bellísimo, me encanta. Gracias. gracias por tus palabras al observatorio, al trabajo. Gracias por tu tiempo, gracias por tus reflexiones, gracias por compartir. Y a toda nuestra querida audiencia global, como de costumbre, nos estaremos viendo el próximo lunes a las 12 del mediodía, hora Venezuela, en este su espacio, La Voz de la Diáspora. Gracias. Hasta Feliz entonces. tarde a todos. Buenas Abrazo. tardes.